Buenas tardes, bienvenidos a tu canal Tío Nayito, soy el Tío Nayito.0. Gente, saludito a todas las personas que van a ver este video. Recuerda que estamos trayendo la noticia fresquita. Hoy les vengo con el discurso de el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro. Escuche las confesiones que hace en Nueva York. La gente no se lo esperaba, ni los diputados que habían llegado con él. Pero escuche lo que cuenta, la verdad que se va a quedar con la boca abierta. Escuchemos. Estamos muy contentos y estamos disfrutando de lo que estamos viviendo actualmente. Pero las cosas no son producto de la casualidad. No es algo que de repente apareció y ya, sino que debemos de entender también, hemos nacido allá, hemos crecido allá y estamos en esta coyuntura que actualmente, gracias a Dios, estamos viviendo. Pero en nuestro país no siempre las cosas han sido así. Muchos recordarán un poco sobre la historia, si nos vamos para atrás, en donde pues los gobiernos militares eran los que, bueno, todavía más atrás, los que eran los presidentes, de los primeros presidentes reconocidos, así como Manuel Enrique Araujo, por ejemplo, que era de esas familias pudientes en El Salvador que venían turnándose las presidencias. La dinastía de los Meléndez, todo ese tipo de gente que en nuestro país eran muy famosos, los de las 14 familias, aquellos que tomaban las decisiones, en donde un pequeño grupo siempre estaba tomando las decisiones de todo un país. Pero llegó un momento, ellos, bueno, incluso el presidente Manuel Enrique Araujo, a él siendo presidente, cuando comenzó a tener ideas de cambio, cuando comenzó a tener ideas de hacer algunos proyectos sociales para los más necesitados, lo mataron. Él tenía 2 años de ser presidente, estaba en San Salvador, en el centro histórico, yendo a la Sinfónica, y llegaron y por la espalda lo mataron. Porque ese pequeño grupo de personas que siempre ha dominado nuestro país y que siempre quiso dominar nuestro país y dominó nuestro país, no estaba de acuerdo con esos cambios. Luego este pequeño grupo de personas decidió de que no era bueno que ellos se pusieran al frente del país y se les ocurrió una buena idea: poner a los militares como presidente. Al fin y al cabo los militares tenían las armas, ellos el poder, y bueno, y aquí controlamos todo. Y comenzaron a poner militares. Uno de los militares quizás más reconocidos en la presidencia fue la de Martínez. Y todos saben que al final la presidencia de Martínez se caracterizó porque cuando los obreros y los campesinos comenzaron a pedir justicia, ya que sus hijos estaban muriendo de hambre, sus hijos morían de una gripe, de enfermedades que eran completamente curables y las necesidades eran muchísimas, ellos comenzaron a exigir. A ellos les habían quitado las tierras que eran en su principio eran de ellos, y ellos comenzaron a hablar de justicia. Lo que hizo fue matar a todos los indígenas en 1932, algo que fue muy famoso incluso en la zona del Salto, en el departamento de Sonsonate, en donde se acabaron a todos los indígenas. Por eso que ustedes ven que tanto en Guatemala como en Honduras todavía se mantienen esas raíces. Incluso gente, uno va a Antigua Guatemala y ahí se ve ahí a las indígenas, las indígenas refajadas y todo eso. Todavía ellos mantuvieron eso porque obviamente fueron desarrollándose de generación en generación. Pero en El Salvador, por pedir justicia, mataron a todos nuestros indígenas. Se los acabaron. Luego de esto, venimos de golpes de Estado. El último golpe de Estado fue el que le dieron al coronel Romero. Él se hace presidente en 1977, 2 años después, en 1979, le dan un golpe de Estado. En 1979, muchos recordarán, de 1979 a 1982 se instalan las juntas revolucionarias de gobierno. A todo esto, el país
ya venía con una convulsión arrastrando. Siempre el tema principal eran las injusticias y las diferencias que habían, sobre todo las diferencias sociales marcadas, en donde unos pocos tenían muchísimo y muchos tenían poco o nada. Y las necesidades, pues al final, de los padres, de las familias, de ver que no hay progreso, pues eso hace que la gente comience a exigir y a pedir justicia. Se comienza a organizar y allá por los 70 viene esta efervescencia, la juventud comienza a manifestarse y ya en la zona urbana, en la capital y en toda la zona de sus alrededores, ya los jóvenes comienzan a salir a las calles a protestar. Lo que da inicio con lo que fue esa guerra civil que nosotros vivimos. Una guerra que fue, independientemente de lo que haya sido, una guerra ideológica en donde nos partieron en izquierda y en derecha. ¿Y quiénes eran los malos? ¿Quiénes eran los buenos? Bueno, eso es una cuestión que era muy relativa, ¿verdad? O sea, al final se crearon dos bandos y salvadoreños con salvadoreños nos comenzamos a matar. Y eso, el producto de esa guerra, incluso hizo, yo estoy seguro de que hay gente, veníamos platicando con los amigos ahí en el carro cuando veníamos de camino, y gente que tiene 30, 35 años, 40 años de estar acá, que muchos de ustedes, hermanos salvadoreños de la diáspora que están acá, son producto de ese conflicto que se tuvo que salir huyendo. Se tuvieron que agarrar lo que había que agarrar y lo principal era los niños y venirse, y solo ustedes saben lo que costó. Si es que, como yo siempre se lo digo, y sobre todo la oposición cuando hablan de la diáspora, ¿ustedes creen que la diáspora fue allá como van ustedes de visita a Disneylandia? No, si es que la diáspora ha venido aquí a trabajar 1, 2, 3, 4 trabajos, a romperse el lomo literalmente para salir adelante. Y eso es lo que no se logra entender. Veníamos platicando y hablábamos de que esta zona donde ahora estamos, antes era de muchos dominicanos, y que ahora somos los salvadoreños los que mandamos en toda esta zona, gracias al esfuerzo, pues, al emprender, al poner un negocito, al arriesgarse, al sacrificarse, porque contar el éxito, el producto del éxito es fácil, pero contar el camino que llevó hasta ahí, eso es digno de escribir libros y libros, porque cada uno de los salvadoreños que están aquí, yo estoy seguro de que, pues, estoy seguro de eso. Yo tengo familia que ha estado acá en la zona de California, mi abuela, mi abuelo, mis tíos, todos ellos tuvieron que salir buscando las oportunidades que el país me ofrecía. Y tuvieron que salir huyendo también producto de la guerra. En ese entonces mis tíos eran unos jóvenes que eran caldo de cultivo para cualquiera de los bandos, tanto para la guerrilla como para el ejército, llevárselo. Y en una confusión también llegabas y te mataban, y ahí nadie preguntaba nada, pues, o sea, las cosas eran así, y nosotros nos dijeron que teníamos que aceptar de que así eran las cosas. Pero al final, tanto la gente del ejército, y esto quitándonos cualquier tema ideológico, tanto la gente del ejército como la gente de la guerrilla, cuando nosotros comenzamos a ver quiénes eran ellos, era gente que venía de pueblos, era gente que venía de cantones, era gente que al final siempre estuvieron ocupando para eso, porque estos pequeños grupos de poder que estaban instaurados en nuestro país, ellos siempre tiraban a la gente, sobre todo a la gente más pobre, a la gente más necesitada, y ellos estaban atrás. Muchos de ellos, cuando la gente estalló, agarraron el producto de sus fincas, de lo que tenían, y se fueron a vivir a Miami, ¿verdad? Porque era tan fácil de llegar, comprar una casa, un apartamento, lo que querían, si el pisto era lo que más les sobraba.
irse para Miami a vivir. Y dejaron moviendo los hilos, con solo que no me toquen mi finca, que no me toquen mis propiedades, que no me toquen mis negocios. Ahí los eventos, creo que más se puede reconocer en la historia reciente de nuestro país, fue cuando en 1980 asesinan a Monseñor Romero. Cuando él está dando misa en el hospital, en la capilla del Hospital Divina Providencia, y desde afuera un francotirador ¡pum!, le tira, y él, estando incluso en el altar dando misa, lo matan. Ahí es donde formalmente se puede decir de que inicia la guerra civil en El Salvador. Algunos de ustedes recordarán el entierro de Monseñor Romero, cuando eran miles de personas que llegaron al entierro, y en una orden que se da en los edificios de alrededor de lo que es el centro histórico afuera de Catedral, comienzan a dispararle a la gente. Le disparaban a toda la gente, a personas de la tercera edad, a mujeres, a niños, a niñas. Mataron a quien pudieron matar, simplemente disparaban, y a quien mataran no importaba. Y allí fue donde oficialmente, como decía anteriormente, inicia la guerra civil en El Salvador en 1980. Pero este pequeño grupo de gente ya tenía planificado algo, ya habían entendido algunas cosas. Por eso es que en 1981 crean un instituto político, un partido político, llamado Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, en 1980. En esta época, ellos habían entendido de que las cosas iban a cambiar, tenían que cambiar, y ellos estaban preparando para eso. Unos años antes de lo que yo les estaba comentando, ya habían algunos intentos de democracia en elecciones libres, y Napoleón Duarte había intentado entrar en la democracia, en las elecciones libres, y le robaron una elección. De hecho, lo hicieron que se exiliara. Estuvo exiliado en Venezuela y en México durante varios años. Cuando se da esta coyuntura, después de ahí en los 80, en los 81, cuando está esta Junta Revolucionaria de Gobierno, ellos nombran en 1982 como presidente interino, llamémoslo así, al presidente Magaña, que él lo ponen simplemente para preparar las elecciones que se iban a dar en el 1984. Esa decisión la toman los diputados de esa época, y toman esa decisión en una votación de 36 votos, cuando la Asamblea Legislativa estaba conformada por 60 diputados, y no por 84, sino que ese era el número original, 60 diputados. Y allí ellos toman la decisión con 36 votos y ponen a Magaña como presidente, y él en estos años lo que hace es comenzar a preparar las elecciones de 1984. En esa elección regresa Napoleón Duarte del exilio con la democracia cristiana y se postula para presidente, y su contrincante era Roberto Dawison de ARENA. En esa elección, el eslogan que todavía se recuerda por la democracia cristiana con Duarte, que era el eslogan popular de las mayorías, era "vamos con Duarte aunque no me arte". Y ese fue el eslogan que tenían. Eso es lo que se decía en la calle. O sea, aquí estamos complicados, pues, pero aquí vamos, ¿verdad? Y al final, de hecho, esta se convierte en la primera elección en donde no iban militares compitiendo.
en donde solamente iban civiles compitiendo. La última elección había sido en 1977, la última, con Romero y con militares obviamente al frente. Y esta, en 1984, ya se convierte en la primera en donde compiten solamente los civiles. Al ganar Duarte, este pequeño grupo de poder que había formado el partido político Arena, entendieron de que algo habían hecho mal. Y obviamente al poner de contrincante a una persona como Roberto Dawison, la comunidad internacional se les vino encima y al final la ventaja fue para Duarte, lo cual termina como presidente, pero ellos entendieron el mensaje y ellos dijeron: esto no nos vuelve a pasar a nosotros. Y crearon, independientemente de lo que creamos del gobierno de Napoleón Duarte, lo bloquearon en todo. Y todos los días amanecían las páginas del periódico, que eran lo que a nosotros o lo que a generaciones dentro de El Salvador los acostumbraron a que esa era la verdad, la página del periódico, sobre todo de los periódicos más grandes que son la Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, y comenzaron que todo estaba mal, todo estaba mal, todo estaba mal, todo estaba mal, y todo el mundo, pues aquí todo está mal. Y a todo esto estábamos con esa guerra civil, matándonos salvadoreños con salvadoreños, en Morazán, en San Vicente, en La Unión, en San Miguel, en los cantones. Cada vez remetían más las balas, cada vez más muertos, asesinados de un lado, asesinados del otro. Era complicado lo que nosotros estábamos viviendo en nuestro país. Pero 5 años después vinieron otra vez elecciones. Y allí este grupo de poder dijo lo que les decía anteriormente: a nosotros ya no nos va a pasar esto. Y entonces sacaron a alguien, otra vez como lo hacían allá en 1930, sacaron a gente de su propia casta, a la del grupo, a la del club, y llevan como presidente, hacen a un lado a Roberto Dawison y postulan para presidente a Alfredo Cristiani. Alfredo Cristiani, que gana las elecciones y en 1989 se convierte en presidente de la República de El Salvador. Y aquí comienza una etapa bien interesante para nuestro país, porque también del otro lado, la guerrilla, pues ellos tenían que hacer algo. El poder lo había tomado completamente la derecha, porque acordémonos que así nos tenían divididos entre izquierdas y derechas. Era una ideología que nos habían metido y todo era de que este es bueno, este es malo, pero ¿quién es bueno, quién es malo? O sea, tenías que estar viviendo o haber sufrido de un lado para poder determinar eso. Al final todos teníamos la verdad y todos estábamos equivocados a la vez. Era un problema que nosotros estábamos viviendo como país. Alfredo Cristiani inicia su presidencia en junio de 1989. En noviembre de ese año, en noviembre de 1989, la guerrilla toma una decisión y dice: nosotros hemos mantenido la guerra, como les mencionaba anteriormente, allá en Morazán, allá en... Bueno, como vieron lo que dijo allí el diputado Ernesto Castro, lamentablemente ahí se terminó el en vivo ese que tenían ellos, pero escucharon todo lo que contó. Increíble lo que pasó cuando Arena gobernaba, gente, así de claro y sencillo. Y mire, por otro lado, el señor Mauricio cuenta una historia y dice: si Bukele hubiera sido presidente, mi papá no estaría asesinado. Dice, oiga lo que dice el señor, la historia que cuenta sobre una persona que le asesinaron a su papá cuando Nayib Bukele no era presidente. Vea. Seguro que ya nadie se acuerda de mi papá. Era el que gritaba en el pueblo: compro chatarra, metales y aluminio para reciclar. Por años sustentó la familia de esto.
mi mamá, mi papá y yo. Teníamos un terrenito. De alguna manera vivíamos con dificultades, pero sembrábamos y teníamos unas gallinitas. Pero cambiaron el jefe de la clica, de San Vicente, de este sector. Y le impusieron a mi papá una cuota de extorsión que fue inalcanzable para él. Y en una noche que llegaron a discutir, a pedirle el dinero, no sé qué le dijo a mi papá. No escuché, solo vi que lo sacaron y lo machetearon enfrente de la casa. Yo usaba unos lentes gruesos, señor. Nunca los pude cambiar, porque no teníamos dinero para eso. Entonces me acerqué a ver qué le habían hecho a mi papá. Y a pesar de no tener buena resolución, distinguí que lo habían matado con una gran saña y le cortaron su muñeca. Mi mamá me dijo, hijo, tienes que irte, tú vas a ser la próxima víctima. Te prefiero vivo, lejos, y no cerca y muerto. Había jurado cuidar a mis padres, porque mi hermana había muerto de un accidente antes. Sin embargo, a los 14 años me llené de valor y me vine, y dejé a mi madrecita ahí. Al año justamente de estar aquí, señor, murió mi mamá de un infarto. La tristeza, la soledad, la angustia, la desesperación, no sé. Que el Señor tenga misericordia de su alma. Pero yo me quedé en este país y esa noche me volví loco. Me emborraché, agarré unos tarros de basura, golpeé un carro, quizás me llevaron preso. Amanecí en una Bartolina. Me dieron orden de deportación voluntaria, pero no me presenté. Y estoy huyendo aquí en este país de la migración. Vivo en un rancho, hago cosas que nunca pensé hacer en El Salvador, porque estaba estudiando mi bachillerato. Es una comunidad. Bueno, como vieron, increíble la historia que cuenta ahí don Mauricio. A él lo pueden seguir en TikTok. Recuerde que él aparece en TikTok como Mauricio. Ahí lo pueden encontrar. Él cuenta esas historias donde la misma gente se las lleva. O sea, la misma gente se los va, le cuenta esas historias y él las relata como que la misma persona la estuviera contando. Recuerda que tenemos nuestro sponsor, la señora Yane Hernández de Long y Foster. Mire, Long y Foster, donde le ayudan a tener su propia casa en el DMV. O sea, en Maryland, en Washington DC y en Virginia. Mire, se puede comunicar con ella al 240-645-2955. Programas por compradores por primera vez. Programa para compradores con ITIN. Venta de casa. Mire, ¿quieres ser dueño de tu propia casa? Pues comunícate con Jan Hernández. Si no te quiere comunicar al número de teléfono, puedes agarrar el código de su cuenta de TikTok que aparece aquí a un lado de la foto y escanearlo, y ahí él solo te manda a la cuenta de ella a TikTok. Así las cosas, gente. Gracias a todos por haber visto el video. No olvides dejar su like. Como dijo el gringo, see you later, my friend. Bye, 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 bye.